Muy bien, entonces volvemos a repetir, vamos a ver la parte práctica del tejido conjuntivo o conectivo, de dónde se ubica y qué componentes tiene este tejido. Habíamos dicho de que se ubica, generalmente se ubica entre el tejido epitelial y el tejido muscular, aunque a veces lo circunda el tejido muscular. O sea, puede estar entremezclado con el tejido muscular, pero en general ocupa el espacio intermedio entre el tejido epitelial y el tejido muscular. Es el encargado, además, como tiene arterias, venas, de nutrir al tejido epitelial, porque el tejido epitelial tiene una nutrición muy pobre a través de la luz. A esto se le llama luz. Luz se le llama al lugar donde el tejido epitelial se contacta con el medio externo. Por ejemplo, si vemos un esófago, este sería el tejido epitelial o el epitelio. Por debajo está el tejido conectivo, que yo les decía, está infiltrado a veces por acino o glándulas esofágicas, en este caso son glándulas esofágicas, por musculatura, fíjense, musculatura, hay una vena y una arteria, hay tejido adiposo, hay una serie de cosas que están entremezcladas en algún tipo de órgano. Otro tipo de órgano está totalmente diferenciado, el tejido epitelial del tejido muscular, y entre medio está el tejido muscular. El tejido conectivo, perdón. Aquí, por ejemplo, vemos el esófago, igual el tejido epitelial, la parte de la musculatura, y este es el tejido conectivo laxo, donde podemos encontrar arteria, algunos fibrocitos y fibroblastos, algunas infiltraciones de glóbulos blancos, como en los neutrófilos, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, otra epitelio, el tejido conectivo laxo y las glándulas esofágicas que pueden estar distribuidas. Entonces hay una serie de elementos que son parte del tejido conectivo, que están entremezcladas del tejido conectivo. No solamente las glándulas esofágicas, los acinos, sino también podemos encontrarnos células reticulares que después se pueden convertir en células adiposas, que es la grasita que tenemos a veces debajo de la piel. Aquí, por ejemplo, tenemos una piel donde podemos ver la queratina, el tejido epitelial y los dos tipos de conectivo laxo y el conectivo denso irregular, que yo les decía, aquí es menos robusto, vamos a decir, el tejido, aquí es más robusto y es más desordenado, vamos a decir. Entonces, aquí están mezcladas. Más adelante vamos a ver los tres tipos de fibras que hay en el tejido conectivo, porque estas son las fibras que componen principalmente el tejido conectivo. Intestino delgado, aquí podemos ver las glándulas, aquí hay arterias, venas, esa es la composición del intestino delgado, una muscular, y en este espacio ocupado con tejido conectivo. Acá tenemos una región cardial del estómago, lo mismo, fíjense, acá ya la musculatura se irradia así como una mano, como unos dedos. Fíjense, este es el tejido epitelial y todo esto es el tejido conectivo, pero está infiltrado por partes musculares, por zonas que tienen fibras musculares, y entre medio de ellos están las fibras que componen el tejido conectivo, ¿no? Entonces, esa es más, y esta es la luz. La luz quiere decir el lugar donde va a pasar el alimento, etc. Hay también tejido conectivo, por ejemplo, muy rico de los tipos de fibra que tiene el tejido conectivo, que es la reticulina, por ejemplo, en el hígado. Los hepatocitos, los los lobulillos hepáticos están surcados o divididos por este tejido conectivo. Este tejido conectivo que ustedes ven aquí, que es el que de una manera los separa los lobulillos hepáticos. ¿Cuáles son los tipos más comunes de tejido conectivo? Tenemos el tejido conjuntivo, ahorita vamos a ver por qué se llama tejido conjuntivo, el cartilaginoso, que forma los cartílagos, el adiposo, que es la grasita que tenemos nosotros, las células, estas células muchas veces son reticulares y después se vuelven en células adiposas, el óseo, los huesos, el sanguíneo y el linfático. Todo eso ya ustedes en la parte teórica lo han visto con sus compañeros que han expuesto, entonces vamos a ir pasando directamente a la parte práctica. Necesitamos para
conocer el tejido conectivo, diferenciar algunos componentes del tejido conectivo. Veamos qué tiene el tejido conectivo. Los tejidos conectivos, bueno, su función es unir, proteger y apoyar a los otros tres tipos de tejido. El epitelial, el muscular y el nervioso. Entonces, el tejido conectivo en realidad es un colaborador de esos tres tipos de tejido. ¿Qué es lo que tiene el tejido conectivo? Tiene una sustancia fundamental que es líquida, sólida, gelatinosa y tiene las fibras, ¿no? Que las fibras son las de colágeno, elásticas y reticulares, tres tipos de fibra. El caso del colágeno están en tendón, en piel, las elásticas están en los vasos sanguíneos y las reticulares que están formando redes están en el hígado, médula y otros lugares. Vamos al tejido conjuntivo. ¿Por qué se llama tejido conjuntivo? Porque está soportando los epitelios y tejidos y difusión de gases y nutrientes. Entonces, como está epitelio y hay una luz, a eso se le llama tejido conjuntivo. Y se divide en laxo, denso y adiposo. El laxo es subcutáneo, forma una matriz gelatinosa y tiene fibras con fibroblastos, macrófagos y linfocitos. Entonces tiene una infiltración de fibroblastos y de glóbulos blancos principalmente. El denso tiene mucho colágeno, hemos visto que tiene más fibra, entonces por lo tanto es más estable y más robusto que el laxo, que es subcutáneo y es gelatinoso, mientras que el adiposo que está por debajo tiene adipocitos, que son las células que recubren órganos que sirven de almacén de la energía, pero además de amortiguación, y además son aislantes, que tienen el tejido conjuntivo, y fíjense el tejido adiposo. El tejido adiposo, las células son reticulares originalmente parecidas a esta, pero por la infiltración grasa se llenan de grasa y el núcleo se va hacia un extremo. ¿Cómo están distribuidos en general los componentes? Esta es la forma como se distribuyen. Miren, pueden encontrar ustedes la fibra cruzando por todo el tejido epitelial. Hay macrófago. Estas son las fibras de colágeno. Hay células plasmáticas. Hay células cebadas. Hay células adiposas. Esa es más o menos formando una especie de matriz o red que le da estructura al tejido conectivo. Aquí ustedes pueden ver, miren, hay células, están las fibras y la matriz amorfa, se llama esta matriz amorfa, que es como una gelatina o una estructura que está entremezclada con todo el tejido. Aquí tenemos las fibras elásticas, por ejemplo. Fíjense, esas fibras elásticas son un poquito más delgaditas. Las fibras de colágeno, aquí están las fibras de colágeno. Y son las principales fibras conectivas, ¿no? Aquí tenemos, miren, las fibras. No solamente están distribuidas en esa forma, así como vimos ordenadas, sino que están distribuidas también en círculo. Estas son las fibras de reticulina, fíjense, en forma de círculo. Ya, y otras un poquito en desorden con las células reticulares. Ahí están, fíjense, las fibras de reticulina y la fibra de colágeno. Fíjense la diferencia entre las fibras reticulinas, se tiñen más de azul, son más pequeñas y menos gruesas que estas que de colágeno, que son un poquito más gruesas y más estables. Hay también las fibras elásticas que yo les decía que surcan muy bien, son muy delgaditas y son las que le dan estabilidad al tejido. Y hay algunos mastocitos entre medio, ¿no? Aquí están las fibras elásticas, fíjense. Fibras elásticas. Las láminas elásticas se llaman láminas porque son uniones de más fibra. Aquí tenemos las tres, las fibras elásticas, los fibroblastos, que son unas estructuras que están entre medio de la fibra, y las fibras de colágeno un poquito más gruesas. Para resumir, entonces, la fibra de colágeno, hay tres tipos de fibras en el tejido conectivo: fibra de colágeno, reticulares y elásticas. Las fibras de colágeno son eosinófilas, quiere decir que se tiñen de medio rosado, azulado, con núcleos azulados. ¿Qué es lo que hacen? Estas generalmente le dan estructura. Se pueden teñir con algunas
coloraciones como el tricrómico de Mason y la técnica de Van Jessen. Las fibras reticulares son muy finas y apenas visibles, o sea, muy finitas, muy delgaditas. Esas se pueden ver con tinción de plata o argéntica. Y las fibras elásticas no se tiñen con hematocilina, así que hay que utilizar algunos colorantes ácidos para que como a una coloración es como la orceína para ver. Entonces, por ejemplo, esas son las fibras elásticas que están entremezcladas. Esto es un pequeño cartílago. Veamos qué otros elementos más hay dentro de un tejido conectivo. Tenemos los folículos pilosos. Fíjense, este es el epitelio y el folículo piloso pueden ingresar adentro. Puede haber glándulas sebáceas, puede haber glándulas sudoríporas, puede haber el pelo, puede salir desde adentro con su raíz. Entonces, hay los folículos pilosos, son uno de los componentes principales, ¿no? Hay sustancias fundamentales. Esta sustancia fundamental es la que, como dice, no puede faltar en el tejido conectivo. Está el tejido adiposo, otra estructura. ¿Cómo lo reconocemos al tejido adiposo? Porque era un tejido reticular. Era normal, un tejido que tenía el núcleo al centro. Comimos demasiada grasa y no gastamos, o muchos lípidos y no gastamos, porque el lípido se tiene que transformar en energía, en carbohidratos. Pero no lo gastamos, y el no lo gastamos hace de que el organismo comience a almacenar ese lípido en esta célula. Y al almacenar grasa en la célula, el núcleo que era central lo lleva hacia un lado, lo acomoda a un lado. Miren, lo pone en un extremo. Y eso va perdiendo funcionalidad de la célula. Ya comienza a perder funcionalidad porque no puede realizar todos los procesos. Entonces, se puede decir convertir una célula reticular de nuevo, una célula adiposa en reticular, pero eso se hace con calor, con ejercicio, gastando energía. Entonces, el tejido adiposo es otro componente del tejido conectivo. ¿Qué más tenemos? Las arterias o venas. En este caso, aquí está, a pesar de que está con B, es una arteria. Ya les enseñé yo a reconocer una arteria o una vena, ¿no? El endotelio es diferente, la capa muscular es diferente. Entonces aquí una capa muscular bastante gruesa y rellenado de tejidos adiposos, ¿no? Y por acá las fibras musculares. Aquí está, miren, hay dos tipos de adipocitos. Ustedes decían el otro día, ¿quién tiene más grasa blanca o grasa marrón o parda? Aquí hay dos tipos de adipocitos. El adipocito, que es el adipocito blanco, y el adipocito color pardo, que es oxigenado, que es un adipocito que ha recibido oxígeno y por eso cambia su coloración. Cuando lo miramos podemos encontrarnos así, digamos, ¿no? Los adipocitos en estructuras capsulares. Entonces, en este caso, por ejemplo, es cuando es más difícil eliminar el adipocito, que a diferencia de este que no está encapsulado. Cuando está encapsulado, hay que hacerle si uno quiere eliminar, a veces van y se ponen yeso, se ponen cosas calientes. Entonces, la finalidad es un poco eliminarlo y romper un poquito la cápsula que se encuentra. Eso en realidad es la parte de el tejido conectivo en general. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, ahí vamos a pasar a la otra presentación. Voy a detener.